Muy buenas noches. En esta hora estoy delante de ustedes nuevamente con el propósito de compartir un poco de lo que es la palabra del Señor. Quiero decirles de que nada de lo que se está diciendo aquí va premeditado, dirigido a una persona en particular, nada que ver, sino que en esta hora estamos haciendo una reflexión y cada persona pues tome lo que le corresponde, ya que el propósito es redarguir, edificar y construir. Redarguir, edificar, construir. La palabra de Dios es útil para toda buena obra. Así que en esta hora pues quiero decirles de que quiero compartir un poco lo que es la palabra del Señor. Vamos a estar hablando un poco de las leyes y los mandamientos, ya que es necesario conocer un poco, ¿verdad? Muchos dicen, ya no estamos bajo la ley. Y hasta cierto punto, sí, estamos bajo la ley, porque no podemos andar infringiendo nada en las calles, y dice, pero eso no tiene que ver mucho, porque dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, a la carta dirigida a la iglesia de Roma, a los romanos, dice que la palabra del Señor también es ley, pero también hay otras leyes, son las leyes terrenales. Entonces no podemos quebrantar las leyes terrenales porque también esas leyes son puestas por el Señor. Si usted desobedece a las autoridades, un alto o cualquier cosa que sea, usted está desobedeciendo las leyes. Entonces, si desobedece las leyes terrenas, desobedece a Dios. Entonces quiere decir de que las leyes, toda autoridad, dice la palabra del Señor, está puesta por Dios. Entonces, no estamos bajo esa ley. Pero quiero hablar acerca de las leyes, ya que en el antiguo tiempo, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, salieron como un pueblo sin ley, dirigidos por Jehová, pero sin ley. Pero al estar en el desierto, el Señor empezó a poner normas, ¿verdad? Condiciones, formas de vida, actitudes que el pueblo de Israel debería de tomar en ese entonces para dirigir su vida hacia el Señor. Y fue ahí cuando empezó a tratar con Moisés y a indicarle las leyes, ¿verdad? Que están en el libro de Éxodo, en Números, Deuteronomios, lo que es la Torá, ¿verdad? Muchas del pueblo cristiano mencionan la Torá y dicen la Torá dice esto y lo otro. Déjame decirle que la Torá realmente son los libros de la ley, son los libros mosaicos. Es de la Torá, pero también están en los escritos hebreos, los del Talmud. Allí están las leyes, ¿verdad? Entonces ellos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, empezaron a tener esas leyes de parte del Señor, cómo conducirlos, cómo tratar al visitante, cómo tratar al enfermo, cómo tratar al necesitado, incluso hasta las leyes íntimas con sus parejas. Todo estaba bajo una ley. Y el pueblo estaba sometido. Se cree, dice según el Talmud, de que habían aproximadamente 613 leyes. Alguien por allí estaba dándole énfasis a 613 mandamientos, pero él se refería a las leyes, ¿verdad?, que estaban dadas al pueblo de Israel, que incluía todo, incluyendo las cosas, higiene personal, tanto del hombre como la mujer, lo contaminado, lo no contaminado, todo estaba en esas leyes. Y están divididas, ¿verdad? Están divididas las leyes, esas 613 leyes están divididas en dos partes. La primera parte son 200
42, si no me equivoco, son las positivas y 365 las negativas. Porque eso, unas positivas y unas negativas, o sea, es decir, unas que estaban a favor y otras en contra, otras que los favorecían y otras que no. Entonces el pueblo de Israel se sometió a esas leyes, que esas leyes estaban dirigidas por una junta directiva que tenía Moisés, ya que Moisés, pues al principio él veía tan fuerte el trabajo, ya que su suegro le dijo, mira, ¿sabes qué? Encárgate de las cosas más fuertes y pon personas que supervisen a cientos y a, y a, y a, y a decenas, ya que era mucha la carga y tú te encargas de las cosas delicadas. Es decir, porque todas esas leyes tenía que supuestamente que cumplirlas el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero el pueblo empezó como es ya quizás costumbre del ser humano, que siempre va buscando sacar su propio beneficio, sacar su propia, aplicarse a las conveniencias, cada cosa, hasta la actualidad sigue siendo así. Entonces las leyes que Dios puso acerca de todo, la conducta que el hombre debería de tomar, fueron puestas en las leyes. Eso están bien claras en el libro de Éxodos, Deuteronomio, Levíticos, Números. Ahí están. Y se los ponemos, me pongo a explicar, creo que el tiempo no alcanzaría. Si ustedes ven un lapso de 20 minutos, es muy poquito para desarrollarme. Siempre me voy a lo básico. Pero es necesario que toque esto. Pero ¿qué pasó? Que al estar esas leyes, el hombre se pervirtió. Siempre bajo la misma ley. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en la Santa Escritura. Vamos a leer el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Quise leer esa parte del libro de Éxodo para tomarlo como base
como dije, si yo me pongo a querer explicar todo eso, pues tendría que ser estudio quizás de algunas varias horas durante la semana, pero vamos a irlo a lo básico. Solamente quiero decirte que imagínense que las leyes son 613, son 242 positivas y negativas son 375. Imagínense de que todas esas cosas, el pueblo de Israel empezó a ver todas esas leyes que habían puesto y vio que todo tenía algo. Entonces ellos dijo, no, esto está fácil. Empezaron y hacían cada cosa y llevaban lo que supuestamente era grato para el Señor para seguir una vida como a ellos les gustaba. Y bueno, luego esas leyes fueron compartidas, como digo, en 242 y 365, siendo un total de 613. Pero luego, esas eran las leyes. Pero los mandamientos fundamentales, los 10 mandamientos, son estos en los cuales dicen, no matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio y todas esas cosas. Y puedo decir, las leyes estaba todo, realmente todo, que incluso cuando el hombre pecaba tenía para parte de la ley que podía ir al templo de Jehová a ofrecer sacrificio por sus pecados, ¿verdad? Viene allí la corrupción de Israel, se contaminó tanto que cometían cada error y todo eso se hacía. ¿Y quiénes pagaban el pecado del ser humano? Los animales, ¿verdad? Ofrecían carneros, ofrecían bueyes, ofrecían palomas, ofrecían cualquier animalito. Según el pecado iban y ofrecían eso. Y ellos quedaban libres del pecado. Y se les hizo una tradición que el templo ya parecía una carnicería. Llegaban a ofrecer sacrificios cada persona, violentando las leyes del Señor. Y se apartaron de Dios. No obedecían a Dios. Y en ese caso Moisés como que no hacía mucho. ¿Por qué? Porque estaban conformes a los 10 mandamientos. Pero llegó un momento en que Moisés puso un alto a todo eso, ¿verdad? Y empezó a hablarles con más fuerza. Tenían que obedecer. Porque una cosa es que cometieran un pecado no premeditado y pudieran ofrecer el holocausto. Pero ellos no. Ya lo hacían y decían, bueno, voy a cometer esto, le voy a quitar la mujer a mi prójimo y ahí tengo un toro, le voy a presentar al Señor para que me perdone. ¿Verdad? Entonces empezaron a cometer tantos pecados. Por toda razón, la palabra del Señor dice, si no me equivoco, en el libro de los Proverbios, que dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El que se acuesta por las noches pensando y que al llegar el día de mañana echa a andar aquellas cosas. Y el pecado, o sea, algo que ya lo pensó, lo cocinó, lo meditó, ver cómo iba a ser y al llegar la mañana, cometer el error. Entonces todas esas cosas que Israel hacía, llegó a grado de que el Señor dijo allí en 1 Samuel 15:22, que lo que quería era realmente obediencia. Lo que necesitaba Dios de nosotros era 15:22. Dice aquí, Samuel dijo, se complace tanto los holocaustos y víctimas como se obedeciera a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Y más adelante el profeta Oseas también dice que el obedecer es mejor que el sacrificio. ¿Por qué? Porque ya el pueblo no obedecía, ya el pueblo daba holocausto, ya el pueblo todo eso. Ni siquiera adoraban al Señor. Todo era un montón de rituales que hacían para quedar libres, haciendo lo que iban a hacer y ofreciendo sacrificios. Tanto así que el Señor se desagradó tanto de la actitud del pueblo de Israel,
de los judíos, incluyendo hasta de los sacerdotes, porque habían contaminado tanto la palabra del Señor, de que no solamente las leyes que estaban en general, sino que los 10 mandamientos los estaban, mataban, adulteraban, fornicaban, robaban. Por esa razón, Coré y sus otras personas se los tragó la tierra, porque le dijeron: Moisés, tú piensas que solo Jehová habla por ti, pero ¿qué pasa de nosotros? Y nosotros también. Pero Moisés era diferente. Moisés, él caminaba bajo la obediencia del Señor, aunque algunas veces se enojaba, algunas veces estaba triste, pero Moisés sí. Pero entonces Moisés todavía le dice: bueno, si ustedes piensan que Dios no habla por mí y que lo que estoy hablando es pura tontería, si la tierra no abre hoy su boca y se traga a los que están blasfemando, entonces Dios no ha hablado por mí. Y alzó las manos Moisés y la tierra se abrió y se llevó a aquellas personas que blasfemaban contra Dios y contra Moisés. Cuando Dios se aparta del hombre a causa del pecado, todo le parece una hediondez. Y Israel había llegado a tal grado de depravación, porque ya me imagino, eso no está en la Biblia, sino que yo lo pienso, me imagino de que quizás hasta los animales estaban escaseando, ya que estaban ofreciendo sacrificio por todo y por nada. Es decir, de que era una cosa poca que cometían, allá iban a dejar el sacrificio. Era una cosa grande, allá iban a dejar el sacrificio. Y arrepentimiento en sus corazones no había. Y por eso que el Señor, Jehová, vio que nadie respetaba sus mandamientos. Y a causa de eso, más adelante, a través del profeta Isaías, Jehová demandó todo eso de Israel. Vamos a estar leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 10. Vamos a ver si lo encontramos. Dice Isaías 1, verso 10. Vamos a ver si leemos hasta el 16. Dice de la siguiente manera, hablando de toda esa perversión que llegó al pueblo de Israel, que los mandamientos en su corazón no los obedecían, sino que estaban ya en desobediencia, ya todo, ya Dios estaba hastiado de ellos, y a causa de eso fue de que ellos fueron entregados en las manos de los enemigos, perdían guerras, perseguidos por los mismos en Israel, venían, los tomaban en cautiverio, caían en enfermedades, caían en problemas gravísimos, hasta llegar a desaparecer Israel, porque el pueblo del Señor de continuo iba viendo hacia el mal y era un pueblo desenfrenado. Entonces, aunque Jehová enviaba profetas, aunque Jehová enviaba la palabra, pero el pueblo de Israel nunca quiso. Por eso el Señor Jesús, viéndose a Jerusalén, sintió compasión y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, mas no quisiste? Dios trató de tener a Israel viviendo conforme a lo que es el propósito principal, original, que Dios los llamó. Pero Israel siempre iba hacia el mal. Imagínense que cada quien cometía un pecado y iba a matar el toro y le presentaba al sacerdote. Los sacerdotes, pienso que esos sacerdotes estaban, vas a trabajar, vas a presentar cosas en el altar. Y ellos mismos no podían entrar al lugar santísimo porque estaban contaminados del pecado. Hasta que vino el Señor y por su sangre fuimos redimidos. Y cuando Él murió en el Calvario, los velos del templo se partieron en dos, como simbolizando el permiso de que nosotros, por medio de Jesucristo, podamos entrar al lugar santo, no ofrecer un sacrificio de un animal, sino nosotros ya presentándolo delante de Él, presentando nuestro corazón, como lo dijo aquí en este libro del profeta Isaías, el cual vamos a leer la palabra en este momento.
Dice de la siguiente manera, el capítulo 1, versículo 10. Es bastante fuerte. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes la tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportaos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mi rostro y mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos y quitad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Busca la justicia y rectitud al agraviado y haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Son cosas que el Señor tuvo que hablar con tanta fuerza, porque como les decía, era tanta la corrupción que ellos presentaban el sacrificio, el cebo, la sangre, o sea, la grosura, la gordura, la sangre, la carne y todo en el altar. Dios ya no podía soportar eso. Hacían asambleas solemnes, hacían las fiestas de luna nueva y hacían cuantas cosas de las cuales Dios ya no quería eso, sino que Él dijo al final que lo que quiere, el sacrificio que Jehová quiere es el corazón contrito y humillado, que vengan ustedes mismos y se presenten delante de mí, dice Jehová, como sacrificio. Pero él ya estaba hastiado de todo eso, ver que subía humo del templo y contaminado. Él ya no soportaba eso. Entonces los 10 mandamientos, la gente los había pervertido tanto que el pueblo de Israel, cada quien iba, como le llamó, lo comparó con Sodoma y Gomorra. O sea, había tanta maldad que se había multiplicado en Israel. Y vio necesario enviar el sacrificio por todos nosotros, el sacrificio perfecto, a su Hijo amado Jesucristo, a morir al Calvario por usted y por mí, ofreciéndose como un sacrificio por mis pecados y por los suyos y por los de Israel, ¿verdad? Principalmente, ya que ellos se habían apartado, pero ni a él mismo no le recibieron. Con toda razón, el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los fariseos, los saduceos y todos los religiosos del entonces, ellos creían estar en obediencia. Se encontró Jesús a un joven rico. Eso lo dice en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, creo que es el 16, dice
de la siguiente manera. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guardaos de los malos, guardaos los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vended lo que tienes y dárselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El joven aparentemente había guardado todos sus mandamientos, pero tenía su corazón puesto en las riquezas. No las tenía en Dios. Y le dijo: ven y sígueme. Cuando ven, él se enriqueció, dijo: no, no puedo. No lo dijo, sino que simplemente lo pensó y se fue. Jesús dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja y no que un rico se salve. No es el ser rico ni la riqueza, sino poner los ojos en aquello y tomarlo en lugar de Dios. Ponerlo en lugar de Dios. Eso es lo malo. Imagínense si hubiera dicho: más fácil que un elefante entre por el ojo de una aguja. Qué tremendo sería, gracias que tuvo misericordia, dijo un camello. El joven rico se fue. Entonces, imagínense que habían, como dije al principio, 613 leyes, 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos no cumplieron las leyes porque eran muchas. Estaban las 242, luego las 365, unas negativas y otras positivas. Puso los 10 principales, los 10 mandamientos, las cuales fueran para el pueblo, para que lo hicieran. Y ninguno pudo hacer eso. Y todos decían: fueron abolidas. Incluso tentaron a Jesús los fariseos a causa de eso. Pero lo que estaba pasando era de que el Señor dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino que hacer que la ley se cumpla. Voy a ir concluyendo con esto, ya que pues está pasando media hora. Y dice de la siguiente manera, creo que es 22:37. 22:37. Déjenme ver, porque no quiero darles una mala referencia del Evangelio de Mateo acerca de los pero en el libro de los Proverbios y en el profeta Oseas, el Señor decía: la obediencia vale más que el sacrificio. Lo que Dios pide de nosotros es obediencia. Los sacrificios sí son importantes cuando nosotros mismos lo presentamos como un sacrificio vivo y santo, el cual son las oraciones al Señor. Y podemos buscar la paz a través de eso. Vamos a leer en el versículo 34 de San Mateo 22. Y dice, los fariseos estaban tentándolo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar
a los saduceos se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces el primero, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús no en ningún momento vino a abolir la ley, vino a hacer que la ley se cumpliera, la ley se cumpla, ¿verdad? Y dijo: de esto depende: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En los 10 mandamientos está: no matarás, no desearás la muerte de tu prójimo, no habrás falso testimonio, no hablarás falso testimonio en contra de tu hermano. Entonces el Señor aquí, en esos dos, les dice: porque quien cumpla estos dos mandamientos los está cumpliendo todos. Los redujo a dos: 613, 245, 242, 365, los 10 mandamientos y dos. Y cada uno tiene su importancia. En estos dos mandamientos que Jesús vino a decir, se juntaba todo. Porque quien ama a Dios tiene el corazón de Dios. Y quien sirve a Cristo, la mente de Cristo tiene. Entonces, si usted y yo somos mansos y humildes de corazón y tenemos la mente de Cristo, no vamos a hacer nada malo. Si somos humildes y si amamos a Dios, entonces el que es de Dios, dice el Señor, palabra de Dios oye. Entonces, en este mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, allí podemos ver el mandamiento que encierra todo al final. Porque si usted ama a Dios, ama a su prójimo. Y si se ama como a usted mismo, no puede hacer daño, porque usted no se puede hacer daño a usted mismo. Se corta un dedo, aunque sea una herida pequeña, o se levante una uña, es un dolor tremendo. Entonces no va a atentar contra nadie. En esos son los dos mandamientos a los cuales se refiere el Señor. Entonces, si nosotros guardamos todas esas cosas y las resumimos en esos dos mandamientos, somos bienaventurados de parte del Señor y somos bien aceptados. Amigo, hermano, reciba al Señor, guarde sus mandamientos, no conforme a los ritos de la ley, sino que conforme es lo correcto delante del Señor. Porque si usted es capaz de amar a su hermano, al cual mira, es capaz de amar a Dios, al cual no mira, sino que lo mira por los ojos de la fe. Si usted es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas, nada ni nadie lo podrá mover. Necesario es que usted y yo tengamos a Dios, a Jesucristo en nuestros corazones y le sirvamos y le entreguemos nuestro corazón, y que diga de entre nosotros: mora en nosotros, pon tu amor, porque en Él está la vida, ¿verdad? Porque ya cuando tenemos amor hay cambio. Imagínense que aquellos dos hombres se llamaban los hijos del trueno, eran tremendos. Pero cuando el Señor entró en ellos cambiaron. De ser hijos del trueno, Juan pasó a ser el apóstol del amor. Y así, Pedro era un hombre tremendo, pero cuando el Espíritu Santo trató con él, el hombre cambió. Hubieron un montón de convertidos al Señor en el día de Pentecostés. Necesario es que Dios esté en nuestros corazones para que nosotros reflejemos aquí el rostro de Cristo y que podamos hablar con toda libertad la palabra del Señor. Guarde su boca, guarde su alma, porque haciendo eso salvará a multitud de personas y se salvará a usted mismo. Nuestras actitudes deben ser corregidas y dirigidas por el Señor. Y cuando presentemos sacrificio que sea nacido de nuestro corazón y presentarlo al Señor, tómalo. Aquí está, Señor, recíbelo. Así que en esta hora, esta es la meditación que he traído. Que el Señor les bendiga a cada uno y
pueden escudriñar las escrituras, las porciones que les he leído. Y lo que dijo Samuel, la obediencia vale más que el sacrificio. Seamos obedientes al Señor. Cumplamos las leyes conforme a lo que el Señor manda. Al final, quise llegar donde dice Jesús, amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga